se encuentra a su alrededor, su familia cercana, también alguno de los pacientes sea beca positivo, porque ellos, los pacientes pediátricos son pauvacilares, no suelen hacer formas de presentación pulmonar, sino otro tipo de, con pleurales más que todo, que es lo que más vemos en el hospital. El virus de la hepatitis B, si no se administró dentro de las primeras 24 horas de nacido, podría recibirlo hasta cuánto te dije, hasta los primeros 7 días, en casos excepcionales en los partos domiciliarios. Pero en el caso de que no lo haya recibido, lo vas a administrar junto con su pentavalente. Listo. Ahora, la pentavalente inicia desde la captación. ¿Recuerdas? La pentavalente la damos a los 2, 4, 2, 4 y 6 meses. Se administra con un intervalo mínimo de 4 semanas hasta los menores de 7 años, en el caso de que no lo hayan recepcionado a la edad que corresponde, porque es en realidad 8 semanas de diferencia, 2 meses, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos habla la guía técnica, tenlo en consideración. La IPV, que vendría a ser la intramuscular de la polio. Inicia desde la captación, se administran 3 dosis con intervalo de 4 semanas mínimo. Ojo, ¿ah? Esto es para recuperar aquellas que no han recibido en el intervalo de tiempo que deberían. No es que es la vacuna que debe recibir como tal. Si ha respetado su esquema de vacunación, bacán. Pero si es que no, tú tienes que captarlos. Tienes, ese es el barrido, lo que tienes que hacer, ¿ya? APO, que vendría a ser la APO, que es la polio oral, la que administramos los refuerzos de acuerdo al cumplimiento de esquema hasta menores de 5 años. Pero recuerda que la APO ya solamente la administramos como segundo refuerzo en los pacientes a 4 años. Ya no hay APO antes de esto. Todas las demás son IPV. Según la norma técnica actual, todas las demás son IPV. El rotavirus hasta los 8 meses, 0 días, con intervalo mínimo de 4 semanas. ¿Por qué el rotavirus? Mira, la primera dosis no puede exceder más allá de los 6 meses y la segunda dosis no puede exceder más allá de los 8 meses, porque dentro de este intervalo de tiempo que tú debiste recibir la rotavirus, el objetivo de recibir rotavirus es evitar, perdón, es evitar las enfermedades diarreicas abruptas que te produce justamente el virus, el rotavirus, que puede generar una deshidratación hasta un choque hipovolémico en tu paciente. Así que sí es importante que lo identifiques. Neumococo, el menor de 1 año, son 2 dosis con intervalo de 1 mes. ¿No te acuerdas la de neumococo? Y la tercera a los 12 meses. Neumococo la recibí a los 2, 4 y a los 12 meses, como hemos visto ahorita en el esquema de vacunación. De 1 a 2 años se le aplica una segunda dosis con una dosis. Si es que ha recibido una dosis, se le aplicará una segunda dosis durante ese intervalo de tiempo. Y si son niños de 2 a 4 años sin ninguna dosis, solamente le administro una. El SPR le administro una dosis a la captación y la segunda a las 4 semanas hasta los 5 años de edad, siempre y cuando no haya recepcionado en las edades que le corresponden. La triple bacteriana, el primer refuerzo a la captación y el segundo refuerzo con intervalo de 6 meses. Listo. La de varicela y la de virus de la hepatitis A que se administraban a los 15 meses, ¿te acuerdas perdón, la de virus de la hepatitis A que se administraba a los 15 meses y la de varicela a los 12? La primera dosis en menores de 5 años en casos no hayan recibido. Y la antiamarílica que se recibía a los 15 meses, una dosis única, máximo 59 años, 10 días antes del viaje. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con lo siguiente, que es importante también. Y en gestantes, esto fue una pregunta un poco controversial. ¿Saben por qué? Porque había la respuesta que mandó el ENCAPS fue 20 semanas. Y bueno, no había otra alternativa adicional para que ustedes marquen. Pero mira lo que decía la norma técnica y me gustaría compartirlo. Según la norma técnica del 2017, si no me equivoco, y hay otra que es del 2022, hablan de dos conceptos distintos y que me genera un poco de confusión. Bueno, si acá hubiera dicho dentro de las alternativas cualquier momento, eso hubiera sido la... Ay, mira, ya estoy mal ya. Cualquier momento de la gestación. Yo hubiera marcado esa. ¿Saben por qué? Porque en el 2017 ponen esto. Vacuna de la influenza en adultos está indicada para una población de 3 años hasta los 59 años, 11 meses, 29 días. En otras mujeres embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación, en el adulto mayor a partir de los 60 y en personal que trabaja en instituciones de salud. Pero
Luego viene la del 2022, que dice, vacunar a personas con comorbilidad, entre ellos con condiciones médicas crónicas y riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas como diabetes, obesidad, metabólicas, inmunodeficiencias. Dentro de ellas ingresaba las gestantes, embarazadas de cualquier trimestre de la gestación o puérperas. ¿Qué nos decía? Gestantes en cualquier trimestre de la gestación. Y ahí es donde generó mi duda y busqué, ¿no? Y era una norma anterior de la que se habían guiado. Así que la alternativa como tal, si me hubiera puesto cualquier momento de la gestación, esa era la correcta. Pero en su momento parece que se guiaron de las semanas y la que tenía semanas era la del 2017. Así que tenla en consideración por si acaso y te vuelven a preguntar. Ahora, niña de 10 años que es portadora del virus de la inmunodeficiencia humana. Y eso también es algo que tienen que tener en consideración, que, que según el esquema de vacunación de VPH recibirá la primera dosis al contacto. ¿Cuál es el tiempo? ¿En cuánto tiempo se debe aplicar la siguiente dosis? Y esta fue una pregunta del ENCAPS del Serum del 2024 y es a los 6 meses, ¿verdad? Pero recuerda que en los pacientes con VIH, no se puede administrar la polio oral, o sea, el segundo refuerzo del oral de la polio no se la damos por vía oral, sino por vía intramuscular. Y el esquema sería con 3 dosis de la IPV y 2 refuerzos de la IPV, porque te recuerda que el segundo refuerzo era APO, ¿no? Las vacunas vivas, como el bacilo de Calmette-Guerin, SPR, varicela, antiamarílica, solo las administramos, porque no es que no las demos en pacientes con VIH, solamente las damos si es que el recuento de CD4 es mayor de 200, o sea, que no esté en estadio SIDA, ¿ya? Y que no esté con una inmunosupresión severa. La de rotavirus solo bajo prescripción médica. Además, la de varicela tiene que tener una segunda dosis a los 18 meses. La de hepatitis A, una segunda dosis a los 18 meses. La de VPH, su segunda dosis a los 6 meses. Y la de meningococo, que por cierto no está en el esquema de vacunación, pero es un potencial factor de riesgo y bueno, que se administra por vía particular, 9 a 12 meses, ¿ya? Recuerda que el VIH sintomático es el esquema de vacunación excepto las que hemos mencionado, ¿no? Y el VIH sintomático sin inmunodeficiencia grave o con inmunodeficiencia grave, como ya también hemos mencionado, y es importante que las tengan en consideración para poder administrar el tipo de vacunas vivas atenuadas, sobre todo si el recuento de CD4 es menor de 200, piénsalo 3 veces antes de administrarle este tipo de vacunas. ¿Ya? Entonces, acuérdate de esto, nunca te vas a olvidar. El segundo refuerzo de la IPV, de la polio, es intramuscular en los pacientes inmunodeprimidos. Trata de evitar de administrar las vacunas vivas atenuadas en aquellos pacientes con recuento de CD4 menos de 200. Eso no significa que aplica a todos, o sea, no es que todos no vayan a recibir, solamente aquellos que cumplan con esa condición. ¿Listo? Tengo una niña de 1 año sin antecedente vacunal. Es llevada al centro de salud y tiene una temperatura de 38,6. Tiene un exantema generalizado, no vesicular. El personal que la atiende lo define como un caso sospechoso de sarampión. Se le toma una muestra de laboratorio mediante hisopado nasofaringeo. ¿Cuáles son las acciones inmediatas a tomar? Es un caso de una enfermedad inmunodeprimible. Inmunoprevenible. Se me mezcla, chicos. Yo sé que a ustedes les pasa igual. Por favor, yo sé que les pasa igual si no estoy mal. Si es un inmuno prevenible, ya hemos hablado de esto. ¿Qué era? Ay, justo, este meme que viene a continuación creo que está dedicado para mí. A ver, sí. Ay, gracias. Me lo voy a volver a poner. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuáles son las acciones inmediatas frente al reporte de una enfermedad inmunoprevenible? Notificas inmediatamente y bloqueas, 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 bloqueas. 5 manzanas alrededor que equivalen a 121 manzanas en un tiempo no mayor de 48 horas, como lo que ya hemos mencionado. Anota eso, porque bloqueo, barrido, campaña, todo eso te he mencionado. Así que tenlo en consideración porque son conceptos que son potencialmente preguntables en tu cerebro. Y recuerda, una vigilancia epidemiológica específica.
la vacunación de bloqueo que ya te he especificado y la investigación de los brotes y acciones complementarias. Yo te dije, 5 manzanas a la redonda, o lo que equivale a 121 manzanas en total, en un periodo no mayor de 48 horas. Y la investigación de brotes y acciones complementarias, aparición de más casos de lo esperado, hay que hacer un barrido. Listo. Listo, ahora vamos con la última parte, que son los eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización. ¿Ya? Vamos un ratito, dame 3 segundos, que asimilo. Bueno, aprovecharé también, quería mencionarte algo de acá. Te lo voy a mencionar aquí, ya, mira. De las exantemáticas, así de manera breve, porque sé que te puede servir, siempre compara sarampión con rubiola. Compara exantema súbito con eritema infeccioso. Compara escarlatina con Kawasaki, que Kawasaki no es considerada en realidad, y quiero que lo tengas en consideración, una exantemática, sino es una enfermedad, es una vasculitis de medianos y pequeños vasos. Y finalmente, me falta sarampión, varicela y mano pie boca. Cuando hablas de sarampión rubiola, acuérdate, sarampión es un escandaloso, es el dramático sarampión. ¿Qué me viene? Me viene con un exantema maculopapular que viene de centrífugo, del centro para la periferia, que se caracteriza por ser dramático. Y como es dramático, viene con conjuntivitis, con fotofobia, con patología respiratoria. Dentro de sus principales complicaciones, pues son neumonías, otitis medias agudas. La principal es, y la más común es otitis media aguda. Hay una panencefalitis subaguda de Dawson, que recuerda que es una complicación crónica que se produce entre el segundo y 10.º año de vida, o sea, segundo y 10.º año de evolución de haber padecido este sarampión. En realidad, la complicación neurológica más aguda que se produce por el virus del sarampión, que por cierto no te lo mencioné, que es el paramyxovirus, es la encefalitis infecciosa, la encefalitis inflamatoria posinfecciosa. Encefalitis inflamatoria postinfecciosa que sí se presenta dentro de las 2 primeras semanas de haber aparecido el exantema de probable etiología por sarampión. La rubiola. La rubiola es un poquito más tranqui, más chévere. Es producida por el virus del toga viridae. Es un exantema de característica cefalocaudal que suele cursar con conjuntivitis sin fotofobia, sin sintomatología respiratoria, pero sí tiene un predominio por todo lo que viene a ser series rojas, por lo que puede cursar con anemia hemolítica, ya anemias o alteraciones a nivel articular, porque se generan de cierta forma ciertos anticuerpos que precipitan a nivel de la sinovi y te puede producir artralgias. La rubiola se caracteriza por las famosas adenopatías, porque a diferencia del sarampión que tiene una predisposición por el epitelio respiratorio, la rubiola tiene una predisposición pues por la parte linfática. El exantema súbito, el eritema infeccioso, palabras clave nada más, exantema súbito, fiebre mayor a 3 días, riesgo de convulsión febril y aparición del exantema posterior a la caída del fiebre. Es producida por el virus de la hepatitis 6, por el virus de la herpes tipo 6, tipo 7. El eritema infeccioso es un payaso, por eso te acuerdas del signo de la bofetada, el exantema reticulado que cursa con bajos periodos de fiebre, puede estar asociado al síndrome de guantes y calcetín en los pacientes pediátricos y es producida por el parvovirus B19. La escarlatina, que es la única que es producida por una toxina, la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes, y tienes que tener en consideración que cursa con un pródromo de faringitis. Es quizás la única exantemática con la que tratamos con amoxicilina como si fuera o también con penicilina como si fuera una faringitis, no para reducir el tiempo del exantema, sino el riesgo de complicaciones, que pueden ser abscesos faringeos o complicaciones no purulentas. Kawasaki, que es una vasculitis caracterizada por la fiebre mayor o igual a 5 días como criterio mayor, dentro de ellos otros criterios adicionales, la lengua frambuesada, que cabe la redundancia que escarlatina también cursa con lengua frambuesada, pero con la historia previa de una lengua saburral que evoluciona frambuesada. En cambio, Kawasaki es de frente una lengua frambuesada. Kawasaki, bueno, que debe ser tratada ahí con el mayor cuidado, sobre todo por el riesgo de aneurismas coronarios.
listo. Y varicela, que es producido por el virus del herpes zóster o virus de la herpes tipo 3, cuya principal complicación son las lesiones simpatizantes, puede ser tratada con aciclovir para pacientes inmunodeprimidos, adolescentes o pacientes mayores, ¿no? Y la síndrome de mano-pie-boca, que es producida por el Coxsackie A16, también tenemos el enterovirus 71, que es el principal productor de las complicaciones neurológicas, dentro de ellas encefalitis producida por este virus. No es el principal agente etiológico productor de mano-pie-boca, pero sí tenlo en consideración. Y mano-pie-boca también diferenciarlo de la herpangina. La herpangina es producida también por un Coxsackie, pero no es producida por el A16, es producida por el Coxsackie 6, 4, 6, 8, 10, entonces 5, 4, 5, 6, 8 y 10, ¿ya? Y afecta solamente los pilares posteriores y es característico de la herpangina una fiebre muy elevada, al igual que el exantema súbito que me puede generar una convulsión febril. Datos breves, precisos, concisos, ¿ya? No me quería extender, solamente quería darte esos datos adicionales antes de que se me vaya. Bien, ahora sí. Mujer de 30 años, yo sé que no es, de repente dicen, ay doctora, pero no es pediátrico. Sí, pero son eventos atribuidos a la vacunación. Y puede ser que te los pregunten, porque entra dentro del esquema de vacunación y la población que más vacunaciones va a recibir es en los pacientes pediátricos. Así que, así sea una mujer de 30 años o sea un niño pequeño de 5, 6, 7 años que esté recibiendo sus vacunaciones, es importante saber distinguir, porque el concepto de evento supuestamente atribuido evento adverso supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización como grave o severo, también es la misma definición que cabe para los pediátricos. Al día siguiente de recibir la vacuna contra la neumonía, refiere fiebre, cefalea, mialgias. 2 días después presenta vómitos, diarreas, evidencia sin mejoría, consulta a su centro de salud y es internada. Cuando te hablen de tres conceptos, que es internamiento, a ver, te voy a explicar. Cuando te hablen de un paciente está siendo internado, que ha desarrollado una enfermedad grave o que está siendo hospitalizado o que sea complicado, ahí hablas de pacientes graves. Si hay sospecha, lo notificas. Grave es el que sucede dentro de las primeras 24 horas. Pueden ver leves y moderados, tienes hasta 72 horas para poder notificarlos. ¿En qué momento lo notificas? A eso me refiero. Los graves dentro de las primeras 24 horas, es decir, aquellos que han tenido que tener algún tipo de internamiento o intervención o procedimiento de emergencia o que hayan desarrollado una enfermedad grave. Los leves o moderados tienes hasta 72 horas para poder notificarlos. Entonces ya te hemos hablado de que es el ESAVI y recuerda, esto sí es importante porque puede aplica tanto para población pediátrica como para no pediátrica. Dentro de los ESAVIs leves atribuidos a la vacunación e inmunización, tienes la irritación, usualmente es el dolor, tumefacción y fiebre. El más común de todos y lo que vas a ver, el ESAVI más frecuente, anota fiebre y el más severo, anafilaxia. Dentro de los que más riesgo de este evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización es la hipertusis. Y de igual forma también tener en consideración la de influenza, ¿ya? Porque el resto de vacunaciones van bien, ¿ya? O sea, no suelen tener complicaciones. Y un dato que te quiero dar, y es muy curioso, los pacientes prematuros que te dije que no importa su edad corregida para recibir las vacunaciones son los que menos eventos posterior a la vacunación reciben, menos dolor, menos fiebre, menos tumefacción. Es, es increíble, parece que se compensan. Ay, Dios, y Diosito dice, "No, bueno, te hice nacer antes, corazón. Vamos a disminuir tu sufrimiento con las vacunas, ¿no?" Bueno, vamos con la siguiente pregunta. El ESAVI grave. Acá está, es justo lo que te estaba diciendo. Acá está, perdón. Que te produzca hospitalización, fallecimiento, riesgo de muerte, discapacidad, algún riesgo de aborto, sobre todo para las gestantes, o una anomalía congénita, son considerados graves. Yo lo traté de ordenar, ¿no? Aborto, anomalía congénita, que te genera una discapacidad, que posteriormente te genera una hospitalización, un probable riesgo de muerte y te mueres. Entonces, estas son las características que debes de tener en consideración, anótalas, yo las traté de poner en este orden como cronológico, ¿no?
O abortas o naces con una patología congénita. Si naces con una patología congénita, te condiciona una discapacidad. Si estás discapacitado, te hospitalizan. Si te hospitaliza, hay un alto riesgo de muerte y finalmente te mueres. Yo sé que suena un poquito frío, un poco malo, pero es una forma secuencial de poder recordar cuáles son los criterios para poder considerar un evento adverso grave. ¿Ya? Y ahora, mira aquí, y esto sí es importante que lo sepas, que lo recuerdes. ¿Cuáles son los principales eventos adversos atribuidos, por ejemplo, a la BCG? La linfadenitis supurativa, que se presenta a las 4 semanas posterior a la vacunación. Es el granuloma que le sale en el bracito y que seguramente todos tenemos, si es que hemos recibido, si es que no hemos recibido, pregúntale a tu papá si has recibido o no, porque seguramente en tu internado vas a tener contacto con pacientes con tuberculosis y Diosito no quiera, tú te vayas a contagiar. ¿Ya? Osteitis, vesejeitis, que es muy poco frecuente, acá están las tasas por millón de pacientes, es mucho más frecuente la linfadenitis supurativa. Del virus de la Haemophilus influenza de tipo B, ninguna. De la hepatitis B, asociado a anafilaxia, 1 o 2 de cada millón. De aquí, lo que tú tienes que recordar, por ejemplo, la triple bacteriana, acá está, la DPT, ahí está. Es la DTP o la DPT, que es difteria, pertusis y tétanos, es la que más dolor te genera y quizás más evento con respecto a cabeza. Es de 1000 a 60.000 por cada millón. Es la que más irritabilidad, fiebre, malestar te produce. La de fiebre amarilla, enfermedad neurotrópica asociada de 500 a 400 a 4.000 pacientes por cada millón. Hay muy pocos que hacen reacción anafiláctica. Recuerda cuáles eran las vacunas que eran derivadas de la proteína del huevo antiamarílica. ¿Te acuerdas? Decía sarampión, paperas y rubiola, la de influenza y la sí, antiamarílica. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal que tienes que saber. La de influenza estacional que te producir el síndrome oculo-respiratorio, que es más que todo un proceso de conjuntivitis con un proceso catarral, tenerlo en consideración. El concepto de ESAVIS leve, reacción que se presenta con signos síntomas fácilmente tolerados, y el moderado que requiere algún tipo de tratamiento farmacológico. Entonces, afianzando conocimientos. Doctora, un ESAVI leve es aquel que es tolerado, no necesita fármacos. El moderado es el que se presenta y necesita algún tipo de intervención sin necesidad de hospitalización, de algún fármaco o alguna terapia para disminuir la persistencia del síntoma. Y la severa, doctora, yo me acuerdo en orden. Aborto. Si no aborto es porque hay una anomalía congénita. Y si la anomalía congénita persiste es porque tiene predisposición a una discapacidad. Y si está discapacitado probablemente vaya a ser hospitalizado. Y si está internado probablemente tiene una alta tasa de mortalidad. Y si tiene una alta tasa de mortalidad puede fallecer. Esas son las características que cumple tu paciente para que tenga el concepto de un ESAVI severo. Y ya hemos hablado de las principales complicaciones dentro de las que más efecto adverso te producen, es la triple bacteriana por su componente de la pertusis. ¿Ya? Estoy bien, sí, estamos bien, estamos bien. Yo sé que son muchos conceptos, yo sé es mucho lo que tienes que saber, pero con que sepas lo básico, lo fundamental, recuerda las palabras del doctor Manol. El 20% resuelve el 80%. Así que como diría nuestro querido maestro, rentabiliza tu conocimiento, rentabiliza tu tiempo y organízate. Nunca es tarde, nunca es tarde. Tarde es cuando nunca decides hacerlo. Desde el momento en que decides empezar, ya estás a tiempo. Vamos entonces. Cuando el evento definitivamente no está relacionado a la vacuna y se identifica una etiología o patología que explica de manera razonable el cuadro clínico de la enfermedad producida por otra etiología, ¿a qué sabe corresponde? O sea, prácticamente te está diciendo, no es por la vacuna, no es por la vacuna. La paciente por ahí se vacunó y curiosamente ese mismo día se chanca en el brazo, pero no es por la vacuna. ¿Cómo se llamará esto? Eso es un evento coincidente. Y es importante que tengas en consideración esto y tú dirás, no, doctora, no estoy. Doctora, ya no estoy, ya mi cerebro se fue, porque ya sé que estás cansado, de repente estás un poco aburrido, pero vamos. Vamos, yo sé que tú puedes, estamos aquí, todos los dos juntos, afrontando esto, yo sé que vamos a salir adelante y vamos a recordar estos conceptos. Ya era como que el previo para todos los conceptos que se te va a dar a continuación. ¿Qué es un evento relacionado con la vacuna o cualquiera de sus componentes? Su mismo nombre lo dice.
Tú sabes que las vacunas no vienen solas, no es que, ah, no, doctora, que agarran el virus, lo parten en pedacitos, lo meten en la vacuna. No, dentro de la vacuna hay estabilizantes, hay preservantes, hay otros componentes de la vacuna que pueden condicionar también una respuesta, un ESAVI, de los componentes, no necesariamente de la vacuna. Y eso es el evento relacionado con la vacuna o cualquiera de sus componentes. Acá te voy a decir, ¿no? Ya sea el principio activo, ahí tienes, de los adyuvantes, de los conservantes o de los estabilizadores. Cualquiera de ellos. Ahora, ¿qué es un evento aquel que hace referencia cuando el producto pues no ha sido mal manufacturado? No se ha respetado las técnicas de asepsia o antisepsia. No se ha respetado el almacenamiento y lo principal, que es la regla de oro, y que te cae, estás en la colita si rompes la cadena de frío. El día que tú, ay, no me acuerdo cómo se llama el Royal, es el chismoso que le decimos. Ustedes, ay, el día que tengan eso en su serum, y más que a veces en el serum hay cortes de luz, te tienes que quedar, aunque sea, no sé, tú agarras tus cubitos de hielo, lo metes en una bolsita y estás ahí con tus vacunas, porque no puedes perder las vacunas, no puedes permitir que la cadena de frío se rompa, porque es perder un lote de vacunas y perder un lote de potenciales salvadores de tu población. Entonces, ay, Royal Data creo que es. El data, ya, pucha, eh, traumada con eso, ya ni me acuerdo ya del trauma que sufrí. Evento relacionado con un error programático. Es el ESAVI, que sucede justamente por desviación de procedimientos estandarizados. Me, su- me s- Me refiero al a la distribución, a la calidad del medicamento, al desecho de los residuos, a todo lo que tenga que ver con el ciclo de administración de la vacuna. Ahorita te voy a hablar de los eventos y de los errores programáticos como tal, porque es importante que lo sepas. Ahora, ¿qué es un evento por estrés que tuvo lugar inmediatamente antes, durante o después del evento de vacunación? Es, por ejemplo, un ESAVI causado por el estado emocional del paciente. Viene un paciente ansioso, ansiosa, se desmaya después de la administración de la vacuna, una vacuna que no estaba asociada con ningún tipo de desmayo ni deterioro, y era por la condición previa de la paciente que viene hiperventilando, viene ansiosa, conmocionada, le administras la vacuna y obviamente es un evento que no ha sido atribuido a. Y para eso tú tienes que indagar, porque inicialmente tú puedes pensar que la vacuna le ha generado eso, o es una persona que es fóbica a las agujas si se desmaya. Hay que saber identificar. No lo catalogas como un ESAVI, tienes que observar, tienes que indagar. A menos que sea una anafilaxia, ¿no? Obviamente eso sí, al toque lo tienes que registrar. Evento coincidente es lo que acaban de mencionar aquí. Es un evento que no está relacionado con la vacuna que se identifique una etiología patología que explica de manera razonable el cuadro, no producido por otra patología adicional. Y evento no clasificable es aquel que se manifiesta como aparentemente un evento supuestamente atribuido a la vacunación, pero no se llega a determinar porque en realidad al momento de recabar la historia no existe mucha evidencia de que haya sido atribuido al mismo ni que haya sido atribuido a otros eventos. Lo estudias, lo tratas de monitorizar y aparentemente no coincide con nada, es un evento no clasificable. Y bueno, si no me equivoco, sí, esta es la última y de ahí vamos con las preguntas. Evento debido a error en los procesos de almacenamiento, conservación, distribución, manipulación, preparación, administración de las vacunas o relacionado con la consejería. Todo lo que tenga que ver con lo anteriormente mencionado es un error programático.
Y yo sé que ahorita estás en este momento, no, estoy bien, doctora, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y esto es lo que tienes que recordar. Los errores programáticos se pueden dividir como errores en la manipulación, en la prescripción o en la administración. Si nosotros hablamos de errores en la manipulación, hacemos referencia a errores en la cadena de calor, bueno, en la cadena de frío o la administración de demasiado calor, en la expiración del producto. Entonces, cuando hablamos de exposición al frío o calor, de manera excesiva, porque tampoco no es que la cadena de frío haga referencia a que tienes que mantener las vacunas congeladas, porque ese no es el motivo. Las que vayan a trabajar con una sola enfermera y cuando tu enfermera se vaya de libres, tú vas a estar a cargo de las vacunas. Lo que tienes que tener en consideración que son temperaturas que se manejan, no es que la dejo en el cooler. No, tiene que tener una temperatura adecuada y esa temperatura adecuada se tiene que mantener por un tiempo y la tienes que cambiar. Los hielitos que tiene, que son unos conservantes especiales, tienen que tener una temperatura adecuada. No es colocarlos a cualquier temperatura, sino el efecto de la vacuna, ya sea por el calor o por el frío, hace que se desnaturalicen las proteínas o los conservantes o los adyuvantes de tu vacuna y fue la vida porque no te va a generar ninguna respuesta inmunológica y tu cobertura va a ser cero porque has cometido un error programático. La expiración, obviamente, ¿no? Si la vacuna está expirada, no la puedes administrar, es contra el protocolo, ¿no? A veces, no, doctora, si mi pastilla se vence, no, tengo hasta 3 meses después, no pasa lo mismo con las vacunas. Es un error programático porque tú no sabes qué farmacéutica lo ha hecho, o si lo sabes, no sabes si las condiciones como tal prescriben que es un tiempo de vida, si no, no le hubieran colocado nada, ¿no? Ahora, en la prescripción, falla en la contraindicación. Hay vacunas que están contraindicadas para cierto tipo de pacientes, sobre todo para aquellos que hayan tenido una respuesta anafiláctica. Cometer el error, pues, de colocarle a un paciente que haya tenido, por ejemplo, una anafilaxia o que haya tenido una infección diseminada o que por ahí haya tenido una poliomielitis, ¿no? Porque hubo casos de poliomielitis por la administración de APO, justamente por lo que te mencionaba, ¿no? Que la polio la vacuna del APO que se administraba por vía oral facilitaba la eliminación del virus o porciones del virus, porque era una vacuna viva atenuada, a través de las heces hasta por 8 semanas. Y en un sistema con un mal saneamiento y de drenaje y todo lo demás, podría condicionar un rebrote. Entonces, si tiene el antecedentes o no. En el caso de trombocitopenia, ¿podría haber condicionado? Por supuesto que sí. Entonces, tenerlo en consideración. Falla de la condritic. No he preguntado a mi paciente si ha tenido anafilaxia, infección diseminada, si está cursado o ha cursado con poliomielitis o con trombocitopenia y le doy. Ya. Falla en una indicación, como lo que me sucedió y que te conté, que casi convulsiona en mi serum, que me dieron doble dosis de la cuarta o la quinta, creo que fue la quinta dosis del COVID. No, pues si hay falla en reacciones locales o sistémicas, no falla a la indicación que le administras, ¿no? Es como administrar, doctora, la de rotavirus se la puse intramuscular, la de APO se la puse por intradérmica, la BCG se la puse por vía oral. No, pues. Entonces es error en la indicación, ya sea en la dosis, ya sea en la vía de administración o en su defecto en la técnica, ¿no? Equipo o el sitio de inyección correctos. En la administración, cada vacuna, dependiendo del laboratorio, tiene su diluyente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración la sustancia con la que se está diluyendo la vacuna para poder administrarla, porque no es lo mismo una vacuna que se diluye para ser administrada por vía subcutánea, intradérmica o intramuscular. Y la técnica incorrecta, recuerda, infección en el sitio local, ¿no? Si yo tengo infección en el sitio local, obviamente está contraindicada la administración de cierto tipo de vacunas, está contraindicada, obviamente, la administración en los anticoagulados, no les vas a poner intramusculares por el riesgo de formación de un hematoma intramuscular.
riesgo de sobreinfección, producción de un absceso y posterior pues a una gangrena de Fournier, que ya ha sucedido en alguna oportunidad, quizás no con las vacunas, sino con la administración de ciertos antibióticos. Entonces, estos son los conceptos que tienes que tener en claro. Vamos a darnos unos 5 minutitos, por favor, permítanme, y regresamos para con las preguntas. Eh, si vayan preparando sus preguntas y dentro de los temas que hemos abordado el día de hoy, y vamos a tratar de responderlas lo más comprensible posible, ¿ya? Denos entonces un placito de unos 5 minutos y en breve reingreso por los 5 minutos que les debo de su anterior break, para poder continuar con las preguntas. Gracias.
Listo. Entonces, no sé si tuviesen alguna pregunta que de repente no haya quedado claro acerca de los temas que hemos abordado ahora. Con mucho gusto se los puedo aclarar. Igual, si me permiten, activar la parte de la participación para que puedan estar presentes, voy a conservar, mantener. A ver, vamos en orden. Dice, doctora, buenas tardes. Diferencia entre barrido y bloqueo vacunal. Vacunación eficaz y vacunación segura. Vacunal hace referencia es que cuando hay un evento, a ver, cuando hay una enfermedad inmunoprevenible y está en un sector ya localizado, lo que hace el bloqueo vacunal es agarrar un área estricta en donde tú tienes que tomar medidas, ¿no? Usualmente son 5 manzanas a la redonda, que equivalen a un total de a la redonda. Si tú sumas y haces el conteo del área en sí problemática, son 121 manzanas y se tiene que efectivizar dentro de las primeras 48 horas. Y eso es el bloqueo vacunal. Y el borrido vacunal es que frente a una sospecha empiezas tú a sospecha, no un caso inmunoprevenible ya confirmado. Y empiezas a ir casa por casa, vas casa por casa, instaurando los protocolos de su vacunación o efectivizando las vacunas que queden pendientes. En el caso de una vacunación eficaz, a ver, acá te la vamos a definir. Dame un chin. Ya. Una vacunación eficaz hace referencia a aquella vacuna que está dentro del protocolo, bajo las condiciones adecuadas, en la dosis adecuada y que te permita tener a ti una respuesta inmunológica como tal, o sea, una respuesta esperada frente a la vacuna. Una vacuna segura es aquella que al ser administrada se rige bajo ciertos protocolos en la que va a disminuir el riesgo de aquellos eventos que han sido prevenibles. Por ejemplo, que haya sido manejada en la dosis correcta, por la vía de administración correcta, que haya sido con su cadena de frío correcta. Entonces, eso es una vacunación segura. Ya cuidado con cada detalle, desde el momento y del personal capacitado para la administración de esta hasta la vía de administración y la dosis. Una vacunación de calidad es la excelencia durante todo el proceso. Refiere al conjunto de pasos que van, ¿ya? Y son muy, muy parecidas. Yo sé que te puede generar confusión, principalmente la vacuna segura y la vacunación de calidad. Vacunación segura es pon en tu cabeza cómo evitar los errores programáticos que hemos visto al final. Los errores programáticos en la manipulación, en la prescripción y en la administración. Esa es vacunación segura. Y vacunación de calidad, tómala desde el momento en que el personal la administra hasta la vigilancia final. Cuando te hablen de errores programáticos vigilados, vacunación segura. Cuando te hablen de vacunación de seguridad respetando protocolos, habla de vacunación de calidad, para que no te confundas, ¿ya? Como es un examen nuevo, aún no sabemos cuál es su estilo de preguntas, entonces no tenemos otras preguntas con qué comparar, pero sí nos hemos percatado que las preguntas que mandan directamente del ENCAPS son textuales. Así que hay palabras y definiciones que no se repiten con otras y hay otras que parecen las mismas definiciones y entiendo absolutamente porque al momento de yo querer explicarles esto, también he tenido confusión al momento porque decía, pero sí, es muy parecido. Entonces, ¿cuál es la definición entre eficaz? ¿Cuál es la definición entre segura? ¿Cuál es la definición entre calidad? Entonces, son palabras fijas. Cuando es eficaz,
Tú buscas que sea respuesta inmunológica. Cuando buscas segura, disminución de errores programáticos. Y cuando vacunación de calidad, buscas todo el proceso en orden. Si menciona errores programáticos vigilados, mándate con vacunación segura. Gracias a ti, Alonso. Volver a explicar la diferencia allá, de calidad y segura. Nuevamente, cuando te hable de errores programáticos, vigilancia de los errores programáticos que ya hemos visto, o sea, en la manipulación, en la prescripción y en la administración, oriéntate para vacunación segura. Cuando te hable de vacunación de calidad, oriéntate desde el principio del personal, de los recursos humanos, hasta el final en la vigilancia de, ¿ya? Y cuando te hablen de vacunación de calidad, también oriéntate a la promoción de la confianza, o sea, que tú hayas tenido el suficiente conocimiento como para explicar a tu paciente los efectos adversos que podría tener, por qué se tiene que poner la vacuna. Y ese vínculo personal entre el vacunador y el vacunado tiene que ver con vacunación de calidad porque está más orientada para la parte personal, para la parte de relación enfermero o vacunador vacunado. ¿Ya? No es lo mismo un evento no clasificable como un evento no coincidente. ¿Ya? Un no clasificable es aquel evento que a pesar de haberlo estudiado, no se define como tal si ha sido o no debido a la vacuna. Pero un evento no coincidente, ¿no será coincidente lo que me has querido mencionar? Coincidente hace referencia a que justamente en el momento en el que fue administrada la vacuna, el paciente, por ejemplo, tú esperas que posterior a la administración de una vacuna probablemente te vaya a hacer fiebre, pero el paciente estaba cursando con sintomatología respiratoria, no tenía contraindicación para la administración de cierta vacuna, la recibió e hizo fiebre. Pero la fiebre no la hizo por la vacuna, la hizo por el proceso respiratorio que se encontraba incubando. Esa es la diferencia. Porque no es como evento no coincidente, es evento coincidente y evento, ya, acá hay dos definiciones y quiero que las tengan. No he hablado de evento no coincidente, he hablado de evento coincidente, no existe no coincidente. Coincidente, hay evento relacionado con la vacuna o con cualquiera de sus componentes. Hay evento relacionado con la calidad o desviación del producto, relacionado con un error programático, relacionado por el estrés del paciente, un evento coincidente y un evento no clasificable. No existe la definición de no coincidente, porque si te pones a pensar en no clasificable y no coincidente te genera confusión, porque prácticamente vendrían a ser como que similares los conceptos, pero no coincidente no. No he hablado de eso y no está. Es evento coincidente y evento no clasificable. Y la diferencia ya te la mencioné. Muy bien. Buenas noches, doctora. La realización de autoemisiones acústicas. Mire, en realidad debería de hacerse a todos los recién nacidos. Es parte del protocolo, igual que el tamizaje oftalmológico. Y en realidad debería ser indicación para todos. Pero debido a la pobre cantidad de recursos que se tiene, tienes que priorizar aquellos que tienen factores de riesgo. O sea, si en la pregunta del ENCAPS te mandan, todos tendrían que recibir, pero si te ponen para dar prioridad, dale prioridad a aquellos pacientes que he mencionado que tienen factores de riesgo tanto para la visión como para la audición, porque es parte de la atención del recién nacido que todo recién nacido reciba sus autoemisiones acústicas, que sea evaluado por parte de oftalmología. Pero como comprenderás, hay una gran cantidad de pacientes que tienen factores de riesgo que los condicionan a un riesgo mayor, ¿no? Entonces ellos necesitan ser priorizados. Entonces es oferta-demanda. Demanda-oferta en este caso. Doctora, buenas noches. ¿Cómo podríamos, cómo podemos diferenciar la vacunación segura de la vacunación de calidad? Nuevamente te la repito, ¿ya? Una vacunación segura
es aquella que evita los errores programáticos, errores en la manipulación, errores en la prescripción, errores en la administración, mientras una vacunación de calidad está enfocada desde el momento del que se genera entre el vacunador y el vacunado. Por eso es la proyección, o sea, la relación de confianza que se genera justamente por el conocimiento que tú puedes abordar al paciente y la resolución de las dudas que tenga con respecto a la vacuna que está recepcionando. Doctora, buenas noches. Una consulta. Dentro del paquete básico de CRET, además de las maniobras de Barlow-Bortolani, ¿puedo solicitar radiografía de caderas a partir de qué edad según la norma? En realidad, mira, no lo menciona como tal, pero si tú vas a solicitar una ecografía de cadera, se prefiere antes de los 3 meses y una radiografía de cadera lo ponen entre el quinto y el sexto mes de vida. Dentro de las mismas generalidades que ustedes ven en neonatología o en traumatología, que es parte de lo que se ve en ortopedia del displasia de cadera. Recuerda que menores de 3 meses, todavía el núcleo de osificación no se va a visualizar, entonces la ecografía va a ser un poquito más sensible y específica para este grupo etario, pero a partir de los 5 o 6 meses podría solicitar una radiografía de cadera en caso de que tenga factores de riesgo, que sea un paciente macrosómico, que tenga antecedente de familiares de displasia de cadera, que de repente haya nacido por un parto traumático por vía podálica o que quizás tenga el antecedente materno, paterno de desarrollo y que sea de sexo femenino, porque las mujeres son más predisponentes al desarrollo de displasia de cadera que de los varones. Ah, lo que sí debes de recordar, no te olvides que en ortopedia ves pie plano, ves marcha y también ves displasia de cadera. Cuando ves marcha a partir de los 15 meses, cuando ves displasia de cadera, no te olvides de las dos maniobras y de la solicitud de los exámenes, que en realidad dependerá de los factores de riesgo que tenga tu paciente, porque no todos los pacientes se les solicita. Y tres, el pie plano, que es fisiológico hasta los 2 años, de ahí en adelante sí tienes que evaluarlo, con tu podómetro creo que se llama. Doctora, buenas noches. ¿Podría explicar la diferencia? Ah, ya, eso ya le expliqué. Entre vacunación segura y vacunación de calidad. Sí, hoy sí. Discúlpeme, eso lo debí de aclarar. Buenas noches, doctora. ¿Me podría volver a explicar la inmunidad de rebaño? Claro, dentro de lo que es cobertura de la vacunación, tienes que tener en consideración de qué es el porcentaje de pacientes que tú estás vacunando. En la inmunización en pacientes pediátricos, tu indicador de calidad es el 100% de las vacunas que hayan recibido tu población de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a las vacunas que le corresponde para la edad. Ahora, la inmunidad de rebaño hace referencia a que las personas alrededor que estén inmunizadas crean como un escudo de protección para aquellos pacientes que dentro de su edad todavía no son candidatos para recibir la inmunización como tal. Entonces, esta población que es inmunosusceptible no va a tener el agente cercano para desarrollar la enfermedad, porque la población que está alrededor no es potencial hospedero de la enfermedad porque está vacunada y ha generado una inmunidad. Entonces, esa es la inmunidad de rebaño. Mientras que exista una población inmunosusceptible que todavía no haya recibido la vacunación, o en su defecto, porque también caben estas poblaciones que no quieren recibir la vacunación, está protegida por el resto de la población que en su mayoría la ha recibido y que no puede ser portadora de la enfermedad y por lo tanto no puede ser agente transmisor de la enfermedad. Espero que se haya entendido. Buenas tardes, doctora. No entendí bien ya sé a qué te refieres. Te refieres a esto. Esto, ¿no? La valoración, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento. Supongo que te refieres a eso. Cuando nosotros hacemos el ciclo de atención en el recién nacido, en la población pediátrica, primero valoras. Dices, ya, estoy recepcionando un paciente que tiene tales factores de riesgo, que en el examen físico me ha salido esto. De acuerdo al examen físico, el uso de los distintos dispositivos, tus curvas de crecimiento, peso para la talla, talla para la edad, medición de tus perímetros, evaluación neurológica, todo lo que tengas que ver en tu examen físico y la evaluación adicional de los factores de riesgo que tenga tu paciente, diagnosticas, así como lo hizo el doctor que atendió a este pequeñito que fue traído por su abuela. Diagnosticas, ah, ya, justo en mis tablas de valoración, doctora, ha salido que mi paciente tiene una microcefalia o que tiene un peso inadecuado para la edad, por debajo del percentil, por encima del percentil. Diagnosticas, mi paciente está
con obesidad, con sobrepeso, con desnutrición aguda, con desnutrición crónica, intervienes todo lo que tú puedas hacer por tu paciente, ¿no? Lo voy a referir para nutrición, le voy a dar las pautas a la familia para que mejore y si es un tema recurrente, no solamente en este paciente, sino en los pacientes de una zona en común, interveniré a nivel de la comunidad. Supongamos que viene tu paciente, lo valoras y te impresiona una deshidratación por diarrea. Lo diagnosticas, es una deshidratación por diarrea, porque tiene los ojos hundidos, tiene las mucosas secas, tiene ruidos hidroaéreos aumentados, eh, tiene las características de una deshidratación y tiene el antecedente de la historia clínica que ha tenido más de 4 deposiciones en un día, sin presencia de moco ni sangre y el antecedente de haber consumido pues agua no potable. Y por ahí te vienen más cantidad de pacientes con la misma clínica y con el mismo diagnóstico, intervienes porque justo en esa localidad de donde más te están viniendo los pacientes, había pues de repente un problema en el agua potable. Entonces hay una intervención ya no a nivel individual, ya no, no a nivel de la comunidad, no a nivel familiar, sino a nivel de la comunidad. Y dependiendo del problema y de las características, tú intervendrás. Intervendrás a nivel individual, a nivel de la familia o a nivel de la comunidad. Y sigues. Todo paciente pediátrico que esté cursando con algún proceso de enfermedad que podría condicionar por ahí algún demedio en su desarrollo o un retraso en el mismo, tú tienes que hacerle un seguimiento. Para eso están las visitas domiciliarias o las citas de programación, que usualmente las hacen las enfermeras, pero también lo hacemos nosotros como médicos de la comunidad. A eso me refiero, ¿ya? Espero que se haya entendido mejor. Doctora, una pregunta que menciona estancia prolongada y hospitalización, ¿podría ser evento adverso moderado? ¿O desde qué se dice hospitalización es solo grave? No, según la norma técnica, desde que tú mencionas que haya sido condicionante de aborto, de una anomalía congénita, que haya sido, a lo que me refiero es, por ejemplo, la gestante que haya recibido una vacunación y que posterior a la vacunación haya tenido una pérdida y que tú hayas estudiado y que efectivamente ha estado relacionado con la inmunización. Dos, que posterior a la inmunización la paciente, bueno, sus primeras ecografías todo normal y el bebito sale con alguna malformación congénita. Tres, discapacidad. Por ahí le diste la apo vía oral y el paciente desarrolló la enfermedad, la poliomielitis, que te queda con una secuela a nivel motor. Cuatro, que el paciente haya tenido un alto riesgo de mortalidad, de repente la misma condición le ha generado pues, una neumonía adquirida en la comunidad por la dificultad en la movilización de secreciones, no lo sé. Un alto riesgo de mortalidad y una hospitalización. Todas las preguntas que te vengan para el ENCAPS en serums que tengan que ver con aborto, con anomalía congénita, con discapacidad, con el concepto de hospitalización, alta mortalidad y fallecimiento, se clasifican dentro de SAVI severo. Ya no es moderado ni leve, porque hablamos de que leve es aquel que no te genera sintomatología tan grave y es tolerable y no necesita ningún tipo de intervención médica ni farmacológica. Una moderada que necesita una intervención médica y farmacológica, pero no una hospitalización o no conlleva un riesgo en la vida, mientras que la severa es todos los conceptos que anteriormente hemos mencionado. Muy bien. Ah, ya, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de una edad cronológica corregida, hacemos el siguiente hincapié. Cuando nosotros, por ejemplo, a ver, permítanme, no sé si os estoy compartiendo. Sí les estoy compartiendo, ¿verdad? Ya, sí, sí, yo sé que sí. Ya, cuando nosotros hablamos de una edad cronológica corregida, mira, eso aplica más que todo para tus pacientes prematuros menores de 36 semanas 6 séptimos. ¿Por qué, doctora? Supongamos que yo tengo mi paciente de 30 semanas de edad gestacional, ha nacido 30 semanas. Lo di de alta, doctora, y actualmente tiene, vamos a ponerle 3 meses, ¿ya? En semanas, 3 meses equivale a 12 semanas, ¿cierto? Porque cada mes son 4 semanas. Si yo hago mi edad corregida, doctora, 30 semanas más 12 son 42. O sea, bueno, para 42 sería, para 40 semanas, o sea, yo considerando en edad corregida, 40 semanas es a término. Entonces, a partir de ese punto, yo empiezo a considerar en adelante la edad corregida. Entonces, ya tiene 40 semanas, entonces ahorita son 2 semanas de vida que recién tiene, medio mes. Para que me entiendas, de repente te confundo con esto ya. Tiene 30 semanas y tiene 2 meses de vida.
Ha nacido con 30 semanas, pero actualmente tiene 2 meses de vida. Cada mes tiene 4 semanas, aquella que valdrían 8 semanas. Doctora, mi bebito nació a las 30 semanas, más 38 semanas. Todavía, para ser considerado a término, 40 semanas. Cuando cumpla este punto de 40 semanas en adelante, ya le consideras como un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. No sé si me dejo entender. Si no, te lo vuelvo a explicar. Eh, Vamos, doctora, evento no clasificable y evento coincidente. Ya, por supuesto que sí, por supuesto que puedo. Y a ver, evento no clasificable y evento coincidente. Ya, te explico. Evento no clasificable es aquel que se desarrolla después de la administración de una vacuna, pero no se llega a determinar en sí porque se pierde el paciente o no le haces una historia profunda de la enfermedad o no llegas a enlazar en sí el por qué esta vacuna podría haber provocado un evento adverso que de repente nunca se había registrado o que de repente no llegas a determinar si el paciente realmente estaba cursando con alguna enfermedad o alguna condición previa que lo habría podido condicionar el evento. Entonces no llegas a un punto de conclusión, mientras que un evento coincidente es aquel que ya dentro de la historia clínica tú enlazas distintos engranajes por sintomatología previa que estaba teniendo tu paciente o por condiciones previas que tenía. Por ejemplo, mi paciente sufre de depresión, doctora, mi paciente sufre de crisis de ansiedad, mi paciente no odia las vacunas, o sea, se desmaya cada vez que le ponen vacunas. Entonces, ese es un evento coincidente que ocurre justamente con la administración de la vacuna, pero que hay una explicación para este que no tiene nada que ver con la administración de los componentes de la vacuna. Mientras que un evento no clasificable es justamente lo que te menciono, a pesar de que tú estás indagando en la historia, en los antecedentes del paciente, que si fue, que no fue, es ahí en donde te genera todo el conflicto. Y nunca llegas a determinar si realmente fue o no fue debido a la vacuna. Ay, chicharrones, perdón. Doctora, buenas tardes. Respecto al control de brotes, ¿hay algún tiempo o área determinado de iniciarlo? Así las cosas. Ay, sí, ahí sí me agarraste. Lo de los brotes no lo he leído, no te voy a mentir. Así a las 48 y 121 manzanas. No. Permíteme darle una leidita, lo voy a anotar para poder mandarlo al área del alumno. Hay que ser sincero, si uno no sabe, lo busca, ¿ya? Pero no recuerdo haber leído acerca de los brotes. Sí acerca del bloqueo, pero no de brotes. Déjame buscarlo y yo lo comparto con área del alumno para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Listo? Más bien, muchas gracias por la pregunta. Doctora, buenas noches. ¿La vacuna de rotavirus no se repite en caso no la reciba totalmente? Ah, ya. Ya sé a lo que te refieres. La que se da por vía oral, ¿verdad? A lo que yo me refería es dentro de la norma técnica te dice, ¿no? Tienes la de las dos que se administran por vía oral, la de rotavirus y la de APO. Supongamos de que tú estás administrando tus gotitas de rotavirus y tu paciente no las llega a consumir en su totalidad o las escupe en una parte, no es que todo. ¿Sabes por qué? Porque esta es más absorbible que la antipolio oral. Por eso no la volvemos a repetir, a diferencia de la antipolio oral. Si la polio oral la escupe, es necesario volverle a administrar la dosis o redarle la dosis para que haga efecto de protección como tal. Sí, yo también entré en conflicto, pero eso está en la norma técnica. Ujú. Otra cosa es de los esquemas de vacunación. A lo que yo me refería con repetición era porque la escupía o porque botaba una parte de esta que se administran por vía oral. Ay, chicharrones, perdón. Estoy- Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿cómo sería el esquema de un paciente con VIH? Un paciente con VIH puede recibir la vacunación tal cual que un paciente normal, siempre y cuando se respete con respecto y con mucho cuidado con las vacunas vivas atenuadas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un recuento de CD4 menos de 200 células, ¿ya? Entonces, es importante que tengas en consideración eso. También ten en consideración lo que hemos visto en las diapositivas, las segundas dosis que no se aplican a todos. Ellos tienen más refuerzos que un paciente inmuno acá esta vez. No se da por ejemplo, en ellos tienes que tener en consideración, no damos el segundo refuerzo de la polio por vía oral, a diferencia de lo que daríamos en los pacientes que son inmunocompetentes, ¿ya? En este caso sí tienes que tener en consideración ese dato, ¿ya? Y la tercera dosis son 3 dosis de IPV,
dentro del esquema y aparte de eso son dosis de 2 de IPV. El segundo refuerzo es intramuscular, ya no es vía oral como en el paciente que no es inmunodeprimido. Recuerda que las vacunas vivas solamente cuando el paciente tenga un recuento de CD4 más de 200 células por cc. Y recuerda también que hay segundas dosis de refuerzo de la varicela, de la hepatitis y del VPH, que bueno, en general sí se da una segunda dosis, y del meningococo. Ahí está la diapositiva para que la tengas en consideración. Ah, ya. Doctora, en caso de que se rompa la cadena de frío, ¿qué procedimiento se realiza? Bueno, en primera, te va a caer un memorándum. No porque me haya caído, voy a recordar mis tiempos en Irán. No, sino porque cuando se rompe la cadena de frío, tú tienes la obligación de informar a tu ente superior, porque si se rompe la cadena de frío, la calidad de la vacuna se pierde. Esas vacunas no pueden ser administradas a la población. Y se siguen una serie de protocolos que conlleva desde el por qué, el cómo, cuántas vacunas, qué tipo de vacunas, qué dosis y a qué población estaba dirigida. Uno, sí te va a caer tu llamada de atención porque se supone que tú eres responsable o la responsable del manejo de estas y tienes que prever, tienes que tener tu plan de contingencia en caso de que se pierda la luz, se pierda cualquier cosa, tú eres responsable de eso. ¿Ya? Entonces, sí, sigue una serie de protocolos. La verdad, te mentiría si te digo cuáles son, pero dentro de los que yo he visto, dentro de mi red, que hubo una vez un evento similar, se informa a tu ente superior y se hace una serie de documentos con los datos que te menciono. Esas vacunas se retiran y tienen que ser reemplazadas siempre y cuando te las reemplacen, porque toda vacuna tiene un costo y es una población que va a perder una dosis. No se pueden dar ese lujo porque la cobertura tiene que ser del 100%, pero hasta que toda la burocracia corra, porque es un dinero que se pierde, entonces se tiene que restituir y esa población tiene que ser derivada a otro centro de salud que cumpla o que tenga las vacunas para que pueda recibir sus esquemas de vacunación, ¿no? Sí, eso sí. Buenas noches, disculpe, ¿cuál sería el esquema? Ya, respondes. Doctora, en el caso, chicha, vamos a ver. Doctora, buenas tardes. A ver, ya, de la hepatitis. Y la respuesta decía 0, 1 y 6 meses. No, 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 no. La vacuna de hepatitis está incluida dentro del esquema de vacunación de la pentavalente y la pentavalente la recibimos a los 2, 4 y 6 meses. Así que esa flashcard no te sugiero que la revises. De repente por ahí ha habido ah, una confusión, la verdad no sabría cómo justificarlo, pero el esquema de vacunación actual es a los 2, 4 y 6 meses, ¿ya? Y tu vacuna que la recibes en el recién nacido. Mm, sí. Sí, ay, gracias. El dato era data logger. Gracias. Sí, odio los data logger. Sí, el barrido sí respetamos su carnet de vacunación. Así es. Doctora, doctora, en los niños VIH, ay, no, no me quiero pasar ninguno porque después me pegan. Ya. Ya. Doctora, respecto a la valoración del crecimiento y desarrollo, el EEP es de 0 a 24 meses o de 2 a 24, de 0 a 24. Si tuviéramos un niño que llega en su primer control después de los 2 meses, valoraríamos, ya, con el test del desarrollo, el TPED, con el test de desarrollo psicomotor. Si esa ha sido pregunta, con el TPED, con ese lo evaluamos a los 2 meses. El barrido no se hace ante casos confirmados y el bloqueo cuando hay casos sospechosos. Ay, sí. Cheli, déjame revisar eso, ¿ya? Sí, tienes razón. El barrido, y es respetando en casos confirmados, claro, sí tienes razón. El barrido es en casos confirmados y el bloqueo es en casos sospechosos. Y es igual, pero sí se respeta el carnet de vacunación. Gracias, Cheli. Gabriela, doctora, en los niños VIH se administra 2 vacunas de PPH, la segunda a los 2, 6 meses y la primera sí, así es. En cuanto a la regularización de las vacunas, en caso fuera IVP, IVP. ¿Te refieres a la polio intramuscular? IPV. Ya. ¿Qué pasa si capto un paciente a los 3 años, 11 meses? ¿Cómo hago con el refuerzo? ¿Le da límites para la primera dosis o para los refuerzos también? La intramuscular, no, le aplicas la intramuscular, pues sí, ¿cuál es la que si no ha recibido las tres, por lo menos tiene que haber recibido 3 IPVs?
ya para poder administrarle por ahí los refuerzos adicionales. Doctora, buenas tardes. La medición de la hemoglobina no se hace de acuerdo a la suplementación. Por ejemplo, de los 24 a 59 meses serían dos mediciones y no una. ¿Podría explicar eso, por favor? Claro, lo que pasa, Ana, es que dentro del CRET es para no te dice si el paciente tiene anemia o no. En este caso es como preventivo para medir y estamos suponiendo de que el paciente no está cursando con anemia. Otra cosa es cuando el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento como tal. Y sí, cuando hablemos de anemia vamos a desmenuzar un poquito más esto porque dentro de la guía del CREP te ponen esas edades, a los 4 meses, a los 9 meses y las edades que les he mencionado, ¿no? A ver, acá está. Ya, te dije a los 4, 9 y 18 meses y luego a partir de los 24 meses una vez al año. Y sí, entiendo la confusión, porque si vamos a dar algún tipo de suplementación que es obligatorio a ciertas edades, deberíamos de tener dos mediciones, no una sola, ¿no? Eso lo vamos a explicar en la parte de anemia y vamos a poder complementarlo un poquito más, porque sí entiendo y sí me ha pasado, como me ha pasado con las otras dos guías, que a veces una guía dice una cosa, otra guía dice otra, pero tenemos que ver el enfoque de la pregunta. Si me preguntan así en general, dentro del tamizaje que se le hace dentro del crecimiento y desarrollo a los pacientes, la evaluación de la hemoglobina se hace a los 4. Otra cosa que te pregunten y te formulen la pregunta, ¿no? Un paciente que se encuentra recibiendo suplementación con hierro, se le tiene que hacer el dosaje cada tanto, tanto, tanto. Y entonces depende del enfoque de la pregunta. Como es un examen nuevo, comprenderán que no tenemos una base para saber cómo preguntan, porque, no, esta es una agarrada de Conareme. No, esta es una agarrada de Sinadef, iba a decir. Bueno, es una agarrada de la institución que esté haciendo el examen. Y como sabes, siempre hay preguntas que podrían hacer confundir. ¿Ya? Ya, a ver. Mm, vamos con la siguiente. Nos puede... ¿Qué dice? Doctor, el esquema de vacunación antipolio es 2, 4, 6, 18 con IPV y el refuerzo a los 4 años también con IPV. No, el refuerzo es con APO, ¿ya? De vacunación antipolio es 2, 4, 6, 18 con IPV y el segundo refuerzo es con APO. En el caso de los pacientes con VIH, todas son IPV. Sí, evento no concluyente. ¿Era evento concluyente, no concluyente? Ah, ya, bueno, ya lo voy a revisar ya. No recuerdo haber leído no concluyente. No concluyente. Lo voy a anotar ya para poder darle una revisión. Ah, ya, doctora, en atención integral de AMT, que era paciente que sufre desnutrición, anemia, muy bajo peso, ¿ya? A ver, te lo vuelvo a leer aquí. DAM es desnutrición, anemia, una alta mortalidad. Y M es doble M. Yo sé que es con N, pero yo lo he puesto con doble M. Desnutrición, anemia, mortalidad y más lento desarrollo. Eso es otra M, no es N, ¿ya? Una consulta, esta clase vas... Ay, eso sí no sabría decirle, chicos. Tienen que hablar con área del alumno. Yo creo que sí, el PDF se los comparten y el video también. La verdad que no estoy segura de esa parte, consulten con área del alumno. Acerca del esquema de vacunación, claro, mire, ahí en el Instagram de Villamedic y en el TikTok mío pueden encontrar cómo explico, ay, no sé si he explicado vacunación. Pero si no, dentro de la misma Villacarta, y si tienen cualquier pregunta, pueden escribirme internamente para poderles explicar, porque en realidad el esquema de vacunación es solamente memorístico. Busquen las mnemotecnias que más se les sean factibles. ¿Podría repetir la vacunación eficaz? Sí, ya lo hemos mencionado, ¿no? De vacunación eficaz, de vacunación, doctora, ¿puede decir las pepas? Ya les mencioné las pepas de vacunación. Doctora, veremos con usted algún resumen de cáncer. Ah, sí, vamos a ver cánceres infantiles. No te preocupes, los tiempos de referencia, el tratamiento en oncología está un poco confuso. Ah, sí, está horrible, está feísimo. Pero vamos a ver las principales pautas. Eso lo miramos el día miércoles. Sí, vamos a ver los principales cánceres en pediátricos. Aparte de cuántos controles deben ser en caso. Ah, ya, claro. A ver.
En caso de bajo peso al nacer, a ver, no sé si, sí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O no? A ver, déjame ver. Sí, sí estoy compartiendo pantalla. Ya, en el caso de controles, fichajes. Acá está. En caso de que sean bajo peso al nacer, los controles son a las 24 horas, cada 72 horas por 15 días, cada 15 días por 3 meses y luego un control mensual antes del primer año. En los que son bajo peso al nacer y o prematuros, es el primer año hasta, mira, es un mensual antes del primer año, luego hasta antes, hasta los 2 años, es que de repente acá me he confundido, de 1 a 2 años a cada 2 meses, de 2 a 3 años cada 3 meses, y mayores de 3 años hasta los 5 años cada 6 meses. Ahí me confundí, chicos, les hablé, seguramente les he hecho confundir acá. Ya. Son los de bajo peso al nacer y o prematuros cada 24 horas. No, perdón, a las 24 horas, cada 72 horas por 15 días, cada 15 días por 3 meses, luego un control mensual antes del año de edad, hasta que cumplan los 2 años de edad son cada control cada 2 meses, cuando cumplan, hasta que cumplan los 3 años de edad cada 3 meses y de 3 años a 5 años cada 6 meses, ¿ya? Y, ya, la flashcard de vacunas, sí se ve. ¿En qué parte se encuentra la flashcard? Ya, la Villacart está en el Instagram de Villamedic o en el caso de las billetecas, ¿ya? 524. Y si tuviéramos un niño, ya me llegaron. Ya. Doc, no logré entender por qué el barrido no importa el esquema de vacunación previo y el bloqueo sí se toma en cuenta. ¿Podría volver a explicarlo? Constanza, déjame igual revisarlo nuevamente, brote y barrido. Y el día miércoles a primera hora yo les doy un ejemplo de cómo es el brote y cómo es el barrido para no confundirnos, ¿ya? Si por ahí de repente he malinterpretado algún concepto, permítanme corregirlo, lo voy a volver a leer y voy a buscar la forma más didáctica de poder enseñarles, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Igual agradezco muchísimo su tiempo, agradezco que se hayan quedado. Disculpen, hay cositas que todavía yo también estoy familiarizándome, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero todo es en vista de la mejora. Agradezco mucho sus preguntas, agradeceré también si tienen alguna crítica para poder mejorar. Por supuesto que podemos mejorar, siempre se puede hacer las cosas mejor. Entonces, muchas gracias por las preguntas de vacunación, bloqueo y barrido lo vamos a revisar a primera hora el día miércoles para poder explicarles bien los conceptos, si es que se necesita o no el esquema de vacunación previo y algunos ejemplos para que ustedes lo tengan. Entonces, agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Entonces, eso sería todo. No sé, si tuviesen alguna otra consulta adicional, si no, la vemos el día lunes junto con lo que me han preguntado, ¿no? Que es un evento no concluyente, que es brote, que es barrido, que han sido las dos principales preguntas. Y nada más creo, ¿cierto? Sí, todo correcto, chicos. Listo. Entonces, agradezco muchísimo. Vamos a vernos el día miércoles. Prometo hacerlo mucho mejor y prometo también darles las pautas de lo que ha quedado pendiente. Listo, muchísimas gracias, chicos. Tengan una muy bonita noche y estamos para poder mejorar, siempre en vistas de la mejora. Cuídense. Un beso.